Invocaciones iniciales. Saludo a esta realidad Sat, en la que todos los seres animados e inanimados se manifiestan como si tuvieran una existencia independiente. Permanecen durante unos instantes y desaparecen para siempre. Me inclino ante esta conciencia, Chit, que toma la triple forma de conocedor, conocimiento y conocido, desdoblándose como el que ve, la visión y lo visto, y transformándose en el actor, lo hecho y la acción. Rindo culto a esta felicidad absoluta, Ananda, que es la vida de todos los seres, cuya dichosa manifestación emana del que contempla la espuma de este océano de felicidad. Sat, Chit y Ananda son los tres aspectos esenciales de Brahman: la existencia, la conciencia y la felicidad absoluta. A ellas recurre el anónimo redactor del Yoga Vajista, como es tradicional en el inicio de todo sutra. Libro 5, Upayana Kanda, sobre la disolución. 29ª parte. Investigación de la mente. Continuación. La mente se funda en el sentimiento del ego y en la conciencia reflejada por los sentidos, y sólo de esta situación surge la ilusión de la autolimitación de la conciencia. Cuando esto se percibe y se piensa una vez tras otra, el sentimiento del ego y la creencia en la autolimitación adquieren una falsa consistencia. Pero, en realidad, yo soy conciencia sin relación alguna con aquellos condicionamientos. Deja que el cuerpo viva en un mundo que ha venido a la existencia por sus acciones ignorantes, o que lo abandone si prefiere. Yo, que soy conciencia, no puedo ser afectado por ninguna de las dos cosas. Siendo infinita y omnipenetrante, la conciencia no puede nacer ni morir, ni pertenecer a nadie, ajeno a ella misma. No tiene nada que ganar viviendo como un jiva individual, puesto que todo lo abarca. Nacer y morir son conceptos mentales que nada tienen que ver con el ser. Solo el que sostiene la idea del sentimiento del ego puede ser preso y esclavizado por ellos. El ser es libre de ese sentimiento y está más allá de la existencia o de la inexistencia. El sentimiento del ego, o ahankara, es una vana ilusión. La mente es como un espejismo, donde se reflejan los objetos fenoménicos, como sustancias materiales e inertes. Pero, ¿quién es el que dice, yo soy el que veo esos objetos? El cuerpo es un agregado de sangre, carne, etc. La mente se desvanece cuando uno investiga su naturaleza.
La autolimitación de la conciencia y otros conceptos semejantes carecen también de conciencia en sí mismos. Por tanto, ¿dónde está el yo que ve todo eso y les reviste de conciencia? Los sentidos existen y se ocupan todo el tiempo de autosatisfacer su propia actividad. Los objetos del mundo son objetos del mundo. Por tanto, ¿dónde está el ego que ve todo esto y piensa que lo ha visto? La naturaleza es la naturaleza, y las diversas cualidades interactúan unas sobre otras, como la luz y la visión, el sonido y el oído, etc. Y se limitan a ser lo que son. Pero, ¿dónde está el ego que ve todo eso y sabe que lo ve? Discriminación de la conciencia y la materia. El ser, que es conciencia, existe como el supremo ser de todas las cosas, en todos los cuerpos, en todo tiempo y en todo lugar. ¿Quién soy yo? ¿De qué estoy hecho? ¿Cuál es mi forma? ¿Y por quién he sido creado? ¿Y qué puedo adquirir o rechazar? No hay nada que pueda ser llamado yo, pues no se manifiesta como el resto de las cosas materiales. Pero si el sentimiento del ego no es verdadero, ¿cómo puede pensarse y a quién puede referirse? Cuando se comprende profundamente que no hay relación alguna entre el sentimiento del ego y cualquier otra cosa posible, se desvanece la falsa noción de dualidad. Lo único que hay es el ser cósmico no dual, Brahman. Si yo soy esa realidad, ¿por qué he de sufrir esta ilusión? Si solo existe uno mismo, como el puro ser omnipresente, ¿cómo puede brotar ese sentimiento del ego? En realidad, los objetos carecen de sustancialidad. Lo único que existe es el ser, y por tanto, aunque asumamos la sustancialidad material como algo real, tampoco puede tener relación alguna con el ser. Los sentidos funcionan como sentidos, la mente como mente, pero la conciencia no es afectada por nada de esto. Por consiguiente, ¿qué relación puede haber entre ellos y cómo puede producirse? Dado que la conciencia está enfrentada a todo lo material, no podemos asumir una relación entre ambos. Cuando ha surgido el falso sentimiento del ego, surgen las falsas nociones de aquí y allí, lo mío y lo tuyo, etc. Pero cuando se comprende que todas estas ideas son trampas o trucos del propio sentimiento del ego, desaparecen de inmediato. En verdad, solo existe el ser, y debemos comprender que todo esto es Brahman, o el ser cósmico. La ilusión que se conoce como sentimiento del ego es como el color azul del cielo. Lo mejor es no mantener esta idea ni un momento más
y abandonarla por completo. Cuando hemos abandonado la raíz del sentimiento del ego, vivimos en el ser, cuya naturaleza es la paz. El sentimiento del ego o ahankara es la fuente inagotable del sufrimiento, la tristeza y las malas acciones. La vida termina con la muerte y la muerte conduce al nacimiento. De modo que lo que existe está interrumpido por su propio fin, lo cual es absurdo. Tales ideas alimentadas por el sentimiento del ego producen angustia y dolor interminables. La ansiedad causada por el deseo de conseguir una cosa o por haber perdido otra mantienen al ignorante en perpetua agitación. Las ideas de lo que es y lo que no es producen inquietud mental en el ser que asume el ego. Pero cuando este sentimiento del ego cesa por completo, la ilusoria apariencia objetiva no germina y todos los deseos desaparecen al instante. Reflexión sobre la imposibilidad de la creación. Este universo ha comenzado a existir sin una causa fundamentada para ello. Pero ¿cómo podemos aceptar que la creación no haya tenido causa ni propósito alguno? Desde tiempo inmemorial, todos estos cuerpos estaban ya en el ser cósmico, como las vasijas están en la arcilla de modo potencial. El océano existía ya en el pasado, como existe en el presente y existirá en el futuro, aunque el agua que lo forma asuma de vez en cuando la forma de olas. Del mismo modo, todos los objetos son en todo momento el propio ser cósmico, aunque se manifiesten temporalmente unos tras otros. Solo un insensato puede sentirse yo con relación a esta aparición transitoria que conocemos como cuerpo. En realidad, está sintiendo el yo por un lado y está viendo el cuerpo por otro. Ambos no son idénticos, aunque él los identifique ingenuamente. Por la misma razón, si la mente fue conciencia en un principio y será finalmente conciencia, cuando cese su función de mente o conciencia autolimitada, ¿por qué la conocemos en este punto medio como algo diferente a sí misma? Los fenómenos parecen tener una realidad transitoria, pero esa también la tienen los sueños, las visiones del delirio, las alucinaciones de un borracho, las ilusiones ópticas, las enfermedades psíquicas, las perturbaciones emocionales o los estados psicóticos. Sin embargo, la mente confiere a los fenómenos una realidad permanente, como un amante sufre imaginariamente por la separación de su amada. Pero no es culpa de la mente, sino mía, por haber concedido a esa mente, por medio del sentimiento del ego, una existencia real de la que carece en absoluto. Cuando comprendo
que todos estos fenómenos son apariencias ilusorias, me transformo en no mente y desaparece todo el recuerdo de las experiencias sensibles. Es decir, desaparecen el ego y el mundo objetivo al mismo tiempo. Continuará en el próximo video.